y ahora es el tiempo de analizar qué informaciones nos llegan hasta ahora con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del miércoles 3 de julio contándoles que el gobierno cambia de estrategia y confía en que el Tribunal Constitucional rectifique la decisión del Supremo sobre el proceso. Este lunes el Supremo determinó que el delito de malversación relacionado con el proceso y el referéndum del 1 de octubre del 2017 no era susceptible de amnistía. Por su parte, el gobierno ha denunciado las maniobras políticas del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, de quien esperaban que presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea. Esto habría obligado a levantar las medidas cautelares y, por tanto, las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Sin embargo, el juez instructor Llarena ha decidido mantener estas órdenes de detención para evitar su levantamiento. Es crucial destacar la corrección que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, está realizando sobre las sentencias de los ERE de Andalucía, pues esta establece una jurisprudencia que podría obligar al Supremo a actuar y perdonar la malversación de los independentistas condenados. Bueno, esta es una cuestión sumamente importante. Les hablaba yo de la injerencia en el Tribunal Constitucional. De hecho, Sánchez fue el que dijo en un primer momento a su entorno más cercano que consideraba que iba a ser el Constitucional que forzara al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont. También se dijo, no sé si se acuerdan ustedes, que la Fiscalía, a través de la Fiscalía se dijo que la voluntad del legislador estaba clara y, por tanto, a la hora de aplicar la ley necesitaban que fueran rigurosos. Lo que estaban haciendo con estas declaraciones era presionar a las jueces. Y lo curioso es que con esta ley de amnistía, esta ley ad hoc, quieren que tenga apariencia de ley general, pero en realidad no lo es. Y por tanto es tan difícil la interpretación, es así de ardua, ¿no? Porque no queda claro efectivamente qué querían decir, cuál era la voluntad del legislador, o en realidad sí que quedaba clara cuál era la voluntad del legislador, pero yo creo que los magistrados en muchas ocasiones dicen no pueden ser que estén intentando intervenir de esta manera, ¿no? No puede ser que se quieran salir con la suya, quieran irse de rositas y por tanto hayan perpetrado esta ley que, recordemos, se hizo ad hoc en Suiza. Fue una negociación con muchos intereses claros, como era por ejemplo el de Carles Puigdemont, como era el caso de los muchos huidos de la justicia, que fueron los que terminaron de poner los puntos sobre las íes en ese acuerdo para la ley de amnistía. ¿Qué pasa con el caso de Puigdemont? Bueno, pues porque que no es el único involucrado o no es el único beneficiado. Lógicamente esto se nos vendió con que iba a ser una ley de amnistía para intentar acabar con esa lacra, la de los actos de 2017, y que por tanto pues se pudiera pasar página con el conflicto en Cataluña. Pero lo que han conseguido, pues por ejemplo, es que se convierta en un auténtico coladero. De hecho, el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a la amnistía de los ladrones socialistas de los ERE. Esas personas que se llevaron 700 millones y, a mí lo que me sorprende es cómo han logrado corregir una sentencia de los tribunales ordinarios a los que ha terminado por suplantar, ¿no? Se juzgó, se condenó y sin embargo ha venido el Constitucional, por ejemplo, a anular la condena de 6 años y 6 meses de cárcel del expresidente de la entidad pública IDEA, de Miguel Ángel Serrano Aguilar, en el caso de los ERE, que quedó claro, y ya ven ustedes, 6 años de cárcel. Pues bueno, pues ahí está la ley de amnistía. Habría que preguntarse, ¿a partir de qué año empezaba a contar la ley de amnistía? ¿Realmente se circunscribía a los hechos ocurridos en 2017? ¿O el PSOE sabía perfectamente que era ad hoc o que se ceñía a los intereses del propio partido, ¿no?, a la hora de proponer esta ley de amnistía? En particular, en este caso estábamos hablando de la malversación. Ese es el punto de inflexión de las sentencias, en por qué usaron dinero público para llevar a cabo el procés, esto en el caso de Puigdemont. Y está claro que Puigdemont lo pagó con dinero público
para producirse un ahorro en su patrimonio. Por ejemplo, estoy hablando del caso de Puigdemont, pero se puede aplicar a las otras muchas personas que están, acusadas de malversación. Y de hecho yo no sé si con su dinero personal se hubiera llegado a producir el procés, porque siendo como son, no sé si hubieran puesto de su bolsillo para llevar a cabo ese proceso secesionista y ese golpe de Estado que se produjo en octubre del año 2017. La malversación de caudales públicos en el caso de los ERE y en el caso de Puigdemont se basa en la administración desleal o en la apropiación indebida por parte de una autoridad o de un funcionario, ya sea empleado o un cargo público en ejercicio de su cargo, de ese dinero público. Pero atención, porque en esa ley de amnistía hemos empezado por la malversación, pero atención a lo que queda. Delitos referentes a la usurpación de funciones públicas, desobediencia, desórdenes públicos, el atentado contra la autoridad, la resistencia a la autoridad, prevaricación, torturas, terrorismo. Es que vienen muchas cosas, ¿eh? De hecho, no se sabe la cantidad exacta de personas que podrían acogerse a la ley de amnistía. El gobierno dijo que iban a ser solo 372 personas. A mí me da la sensación de que van a ser mucho más. De hecho, Òmnium Cultural elevaba la cifra a casi 1.500 encausados, y eso, insisto, sin tener en cuenta cuestiones fuera de Cataluña, como por ejemplo los ERE y ese auténtico coladero. En fin, vamos a seguir pendientes de todo lo que pasa ahí, vamos a ver qué ocurre con el caso de los ERE y sobre todo qué dice el PSOE andaluz, cómo justifica estas cuestiones. En este orden de ideas continúa el desmontaje de las condenas por el caso de los ERE por parte del Tribunal Constitucional. Los magistrados han acordado anular una de las penas de prisión por malversación dictadas por la Audiencia de Sevilla y respaldadas por el Tribunal Supremo por el reparto de 680 millones de euros a lo largo de una década desde la Junta de Andalucía. Este martes el Tribunal Constitucional ha revisado el recurso de amparo del exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, quien había sido condenado a 6 años de prisión y 17 de inhabilitación por prevaricación y malversación, anulando su condena tras alegar que se le había vulnerado el derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. El Partido Popular no tardó en pronunciarse al conocerse la decisión del Constitucional por medio de su secretaria general, Cuca Gamarra. Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando la corrupción del Partido Socialista y evitando de esta manera que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del Partido Socialista de Andalucía. Pero hay algo que ninguna revisión podrá borrar. El caso de los ERES es el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia de España, que tiene por protagonistas, efectivamente, a socialistas. Un caso de corrupción que ha supuesto el robo de casi 670 millones de euros a los parados andaluces, que no llegó a los parados y que fue gastado en drogas, prostitutas y juergas. Se prevé que esta misma doctrina se aplique a buena parte de los condenados por malversación de fondos de la Junta, entre ellos el expresidente autonómico José Antonio Griñán, cuyo recurso de amparo se examinará en el próximo pleno dentro de 2 semanas. Bueno, pues ya lo ven, el primer exalto cargo preso por el caso de los ERES ya está en la calle tras ser exculpado por el Tribunal Constitucional. Les iba a preguntar yo a ustedes que cómo va a justificar el PSOE andaluz, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Lo que hacen es felicitarse y decir que van a llevar al PP a los tribunales por insistir en la corrupción de los ERE tras el fallo del Tribunal Constitucional. Escuchaban las palabras de Cuca Gamarra, también ha sido Elías Bendodo por parte del Partido Popular de Andalucía, el que ha dicho que va a seguir insistiendo y poniendo el foco en la corrupción de los ERE, ¿no? Y sobre todo en cómo se están yendo de rositas y cómo están siendo excarcelados pues esos presos que, insisto, habían sido juzgados y habían sido condenados. En particular, tienen que saber ustedes que 70 llegados al PSOE recibieron sin derecho ni control 90 millones de euros de la Junta de Andalucía, que se dice poco, 90 millones de euros, 70 llegados al PSOE, entre los que se encontraban suegras, cuñados, esposas, hermanos de políticos y sindicalistas que cobraron esas paguitas que iban pensadas para pues fomentar el trabajo y que, por tanto, estuvieron subvencionados por la Junta de Andalucía. Ya lo ven, haciendo pues eso, un amaño y, de hecho, justificando que se habían prejubilado en empresas en las que ni siquiera habían trabajado.
Este era el modus operandi, que ya les digo que es propio de una entidad mafiosa, ¿no? Porque lo hacían con cierta regularidad. ¿Y qué está haciendo Cándido Conde Pumpido desde el Tribunal Constitucional? Bueno, pues para que no haya problemas de relato, lo que hace es silenciar a los críticos y prohíbe difundir los votos particulares en la nota de prensa de los SERE. Es decir, esos votos particulares que en algunas ocasiones se producen cuando hay un desacuerdo, que explican, ¿no? En qué puntos, ¿no? hay fricción. Y hay varios magistrados afectados por esa decisión del presidente del Tribunal Constitucional que están cuestionando esta medida, que es una especie de censura. No muestran lo que dicen estos votos particulares, en particular de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. ¿Qué decían? Pues igual decían que la ley de amnistía es un coladero, nunca lo sabremos, ¿no? Es algo curioso, la primera vez que no se ofrece espacio a quienes quieren mostrar los razonamientos de su voto particular discrepante. No se han podido explicar, no lo han podido mostrar. Es la primera vez que ocurre y, ojo, igual no es la última. Que eso es lo verdaderamente grave de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, que, en fin, ampara el reparto arbitrario de las ayudas en el caso de los ERE, porque es lo que han dicho, ¿no? De esta manera, lo que ha conseguido el Tribunal Constitucional con este fallo es, bueno, decir que la corrupción de los ERE fue una cosa que tampoco existió, que es lo que dice la ley de amnistía, que hubo 700 millones de euros, casi 700 millones de euros, que desaparecieron, e insisto, que de los que se beneficiaron 70 allegados del PSOE. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional y desde luego es algo que clama al cielo. El Partido Popular se quejaba. Yo creo que tiene que ser más insistente con este tipo de cuestiones. Con esta del Tribunal Constitucional y sobre todo con todos los casos de corrupción que nos llegan detrás. Y mucha atención a esta noticia, pues ha salido a la luz que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se embolsó parte del dinero que ingresaba al máster en transformación social competitiva de la Universidad Complutense en concepto de matrículas de inscripción, según ha revelado El Confidencial. Solo en el curso del 2020 al 2021, Begoña Gómez habría recibido aproximadamente unos 7.000 euros de lo que pagaron 14 empresas públicas y privadas por matricular a sus directivos en el máster. Entre los pagadores figuraban compañías expuestas a las decisiones de la Moncloa y corporaciones directamente controladas por el gobierno de Pedro Sánchez como Correos o Redeia, antigua red eléctrica española. De esta manera, según la información publicada por El Confidencial, se asegura que sin Correos y el resto de grandes compañías, el máster ni siquiera habría podido celebrarse y Begoña Gómez no habría obtenido un solo euro de ello. Bueno, tenemos que estar pendientes de esa comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla el próximo viernes a las 10 de la mañana. El juez va a ver qué contratos tiene Begoña Gómez entre las manos y, por tanto, en qué contratos debería seguir siendo investigada. Sí que ha aceptado delimitar, ¿no?, qué hechos son los que se investigan en su entorno, en particular pues para mostrar, ¿no?, hasta dónde sí y hasta dónde no, que es una intento, ¿no?, una muestra clara de ver hasta dónde llega la justicia. En el caso de la Complutense, ahora se están investigando, ya saben ustedes, una serie de contratos, una serie de software, de programas informáticos que proporcionó la empresa de Begoña Gómez. Lo que están intentando es demostrar que, bueno, es verdad que el procedimiento se hizo con cierta prisa, con cierta urgencia y que por eso se saltaron algunas reglas. Ahora mismo, de hecho, la interventora de la Universidad Complutense ha descalificado un informe que se presentó con ciertas prisas, en el que se justificaba cómo se había entregado, ¿no?, el contrato, digamos, a dedo a Begoña Gómez. En el sector público está prohibido contratar de forma verbal, a través de las típicas negociaciones, oye, te mando esto, tal, sino que debe constar siempre por escrito. ¿Por qué? Porque se están administrando bienes públicos, ¿no? Y por eso debe ser un procedimiento transparente. Lo que ha pasado con la Universidad Complutense es que se han saltado todas las reglas. La pregunta aquí es ¿por qué la Universidad Complutense se saltó todas las reglas? Va a tener que dar explicaciones también el rector Joaquín Goyache este viernes en el caso contra Begoña Gómez, también en los tribunales. La Universidad Complutense, insisto,
dice que se hizo por deprisa y corriendo por la urgencia, que no daba tiempo a formalizar el contrato y pues por eso no existen documentos, ¿no?, que justifiquen esa adjudicación. Pero en cualquier caso ya ven que se están vulnerando las reglas del sector público, es decir, que quede por escrito. ¿Es por tanto un contrato a dedo? Pues tiene pinta de que sí, pero no tenemos que ser nosotros los que lo juzguen, sino que van a ser directamente los tribunales. A mí lo que me gustaría es que empezaran a dar explicaciones sobre esos casos de corrupción que afectan de manera directa al entorno de Pedro Sánchez. Estamos hablando en el caso de Begoña Gómez, pero también hablaremos del caso de su hermano. En vez de usar esa estrategia que le gusta mucho a Pedro Sánchez, esa estrategia escapista, un poco de victimismo, esa estrategia en la que descalifica a los medios de comunicación que publican noticias en contra de lo que él quiere, las noticias e informaciones que no son de su agrado, y en vez de promulgar leyes como la Ley de Regeneración Democrática, lo importante es que pues nos cuente cómo eran las cosas, que sea transparente y sobre todo que den explicaciones sin mezclarlo con mil cosas que lo que hacen es diluir el asunto, ¿no? Porque te cuentan una y luego sale otra. ¿Ustedes creen que la Ley de Regeneración Democrática es también cortina de humo? Pues puede que sí. Puede que sí, al igual que otras medidas de las que vamos a hablar aquí, como por ejemplo esa aplicación para limitar el acceso a la pornografía en Internet, ¿no? Algunas cuestiones que lo que ayudan es a diluir el asunto, da igual si es mucho o poco, lo importante es que nos cuenten los hechos y que sean claros y transparentes. Basta ya de asumir que la corrupción es una norma en España, que esos son los típicos chanchullos de nuestro país. Tenemos que denunciarlos para así conseguir erradicarlos, y da igual quién los cometa, sobre todo que se ponga el foco en ellos y en los colaboradores. El Partido Popular busca que la Unión Europea perciba a Pedro Sánchez por la ley de amnistía y sus ataques a los medios de comunicación que se han mostrado críticos con él. En este sentido, Génova espera que el próximo informe anual sobre el Estado de Derecho dedique alguna referencia en contra del jefe del Ejecutivo y el atropello democrático de su agenda legislativa. Está previsto que la Comisión Europea publique este documento a finales del mes de julio. En él, el órgano comunitario examina la evolución de los distintos Estados miembros en 4 ámbitos clave: el sistema judicial, el marco de la lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales relativas al equilibrio de poderes. De esta manera, la cabeza del Partido Popular en Europa, Dolors Montserrat, aseguró que su partido va a llevar a Europa cualquier señalamiento a la libertad de prensa y a los jueces o también a la Constitución. Bueno, pues eso es lo que le decía, ¿no? Lo importante es que se den explicaciones, que sean transparentes, y dice el Partido Popular que va a ser la Unión Europea el que pida esas explicaciones, el que le den un toque de atención a Pedro Sánchez, el que termine por frenar ese acoso a los medios de comunicación. En fin, mucho le piden a la Unión Europea, porque en algunos casos se tiene a la Unión Europea como ese padre salvador de nuestra patria, y a mí me da la sensación de que no lo es ni mucho menos. Saben ustedes que la justicia europea iba a evaluar a España en ese famoso informe sobre el Estado de Derecho, y no sé, ¿qué le dirían al Partido Popular que iba a haber ahí? Si iban a ser especialmente severos como para pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial que llevaba bloqueado en estos 5 últimos años, y para ceder a las presiones de Pedro Sánchez hasta el punto de entregar con esa aceptación de la negociación 10 vocales del Consejo y repartirse de esa manera la justicia una vez más, para que siguiera politizada, aunque fuera por consenso. ¿Qué creen que va a poner ese informe sobre el Estado de Derecho? ¿Se cree que va a ser más laxo ahora que ha habido un reciente acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial? Acuerdo que ha favorecido el Partido Popular, y ahora son los que le piden a la Unión Europea que, en fin, que ponga algún gesto contra el jefe del Ejecutivo, que diga algo sobre ese atropello democrático de su agenda legislativa. Pero ¿cómo le van a pedir a la Unión Europea esto? ¿Cómo va a ser la posición de España fuerte con una justicia en la que en la Unión Europea han visto que nos tienen que tutelar, que tiene que sentarse el comisario de Justicia entre Félix Bolaño y Esteban González Pons para conseguir que se
se sienten, ¿no? Y que lleguen a un pacto. La verdad es que se está aferrando el PP al manto europeo para frenar ese intento de perseguir a la prensa crítica por parte del Ejecutivo, y a mí me da la sensación de que pese a que dicen esto, pese a que Dolors Montserrat arremete contra el gobierno, está dejando de lado pues esa negociación, ¿no? Ese conchaveo al que nos tienen acostumbrados. Piden a la Unión Europea que sean los que pongan el punto a ese plan de regeneración democrática, que incluye, como saben, una ley de modificación de la publicidad institucional, que limite el dinero público que se dedica a diferentes medios de comunicación. A mí me da la sensación de que no podemos ir a pedir a Europa que arregle los problemas de nuestro país, que arregle los problemas de España. Me parece que es una cuestión pues como de menor de edad, ¿no? Que acude a su papá. Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular. En vez de ponerle, pues eso, coto a todos los desmanes, ¿cómo? Pues por ejemplo no pactando con el presidente del gobierno en algunas cuestiones, lo que hacen es darle alas indirectamente con todas este tipo de medidas, y luego van a llorar una vez más a la Unión Europea, a agitar esa bandera que utilizan habitualmente en las manifestaciones, la bandera de la Unión Europea, ese azul con esas estrellas, como si nos vinieran a salvar, y me da la sensación a mí de que no va a ser así. En fin, llegados a este momento vamos a poner el foco en OK Diario. Es el momento de conocer qué lleva este medio de comunicación en la portada, y nos lo cuenta nuestra compañera doña Laura Fernández Cañas. Muy buenos días. Muy buenos días. Este miércoles podrán encontrar en la portada de OK Diario, entre otras muchas cosas, que los jueces del Tribunal Supremo creen que Cándido Conde Pumpido acerca la amnistía a Carles Puigdemont al tumbar la malversación de los ERE. Y nos quedamos en página de tribunales porque Miguel Frontera asegura, tras haber sido absuelto de acoso contra Pablo Iglesias e Irene Montero, que volverá al chalet de lujo de la pareja y que les pondrá el himno de España. Todo apunta a que los Iglesias podrían seguir padeciendo en sus propias carnes ese jarabe democrático que tanto llegaron a promover en su día. Tendremos que esperar para ver si esto es así, pero mientras le esperamos con todas las claves de la actualidad en OK Diario. Pues muchas gracias, doña Laura. Vamos ahora con esa noticia de interés general que nos trae don Guillermo Díaz.